cuando se habla de estos 4 arcángeles principales, ahí está Rafael como realmente figura clave. Y de hecho, se dice que en el trono de Dios hay ángeles que están estructurados. Miguel a la derecha, Gabriel a la izquierda, Rafael detrás, Uriel al frente y la Shejinah o la divina presencia encima. Y vemos entonces la importancia de este ángel. De hecho, el ángel Rafael es el ángel que dice que está encargado de los Ofanim. Los Ofanim son una serie de ángeles que están alrededor del trono de Dios, y que cada uno de estos arcángeles de hecho tiene toda una hueste de ángeles que están bajo su autoridad. O sea que Rafael tiene una serie, un grupo, un ejército de ángeles que él comanda como uno de los grandes líderes de los ejércitos celestiales de Dios, según las fuentes y los textos antiguos. Dicen también ciertos textos antiguos que este no era su nombre primario, y esto pues algunos académicos, algunos historiadores pues como que no están muy seguros, pero hay un texto que dice que este ángel tenía otro nombre y que luego se le cambia este nombre. De hecho, el nombre que se le conocía anteriormente era Labiel, y de Labiel luego se le llamó Rafael. Y aquí hay cierto debate entre los historiadores, ya les decía, los expertos en temas religiosos en cuanto a este cambio que ocurre, pero mayormente lo conocemos como el ángel Rafael, el ángel de la curación. Les decía también que este ángel es muy importante, y en el círculo del misticismo judío, el Zohar, el texto central de la Kabbalah, menciona al ángel Rafael, un ángel muy importante, de gran significancia. Lo encontramos también en un papiro de magia que se encontró en Egipto, y este papiro mágico pues menciona a los arcángeles y menciona claramente el nombre de Rafael, y de hecho es un nombre, o uno de estos ángeles que es invocado a la hora de escribir amuletos para sanación, curación. Se coloca el nombre del arcángel Rafael. Entre los cristianos del primer siglo, pues ya les decía que Rafael es una figura importante, tanto como hoy, así fue en aquella época. Y entre los cristianos del primer siglo, los cristianos hacían amuletos mágicos para sanación y incorporaban el nombre de este arcángel Rafael. Y así, ya les decía, hemos encontrado estos papiros en Egipto muy antiguos, y encontramos otros amuletos donde se menciona al ángel Rafael entre estos amuletos cristianos, judíos e incluso, ya les decía, musulmanes. Vemos la significancia de este ser. Incluso otros papiros que se le mencionan inmediatamente después del arcángel Miguel, dándole a Rafael autoridad después de Miguel. Aquí digamos que hay una contradicción entre los papiros y textos antiguos, pero vemos la jerarquía que tiene. Normalmente se le nombra como el tercero, algunos textos dicen que es el segundo en jerarquía. Es interesante que el libro de Enoc, el famoso libro de Enoc, el texto místico antiguo, también nos habla de este arcángel Rafael, y se le asocia con la curación, por supuesto, y se dice que es uno de estos ángeles que conduce las oraciones de la gente en la tierra y las lleva ante la presencia del Señor. No solamente esto, sino que Rafael es uno de estos arcángeles que observan los derramamientos de sangre que hay en la tierra, y además de guiar la plegaria hacia Dios, Rafael es uno de los ángeles que guía a las almas abatidas, deprimidas, que están atravesando dificultades. Rafael guía a estas almas a la presencia del Señor, de Dios.